Pues buen día, les da Dios hoy ya en este séptimo domingo del tiempo ordinario. Y pues vamos a pedir al Señor, enséñanos a orar. Vamos a la reflexión. Toda persona que cree en algún Dios, que pertenece a alguna religión, reza, siempre reza. Pues algunos a lo mejor se ríen de sus tipos de oración, otros son indiferentes. Algunos, hasta nosotros los católicos, nos preguntamos, ¿para qué sirve esa oración? No tiene sentido. Bueno, pues ante esto nos preguntamos, ¿para qué rezamos? Si Dios mismo, ya dijo Jesús, que sabe lo que necesitamos y siempre está dispuesto a dárnoslo como Padre, pues entonces, ¿para qué rezar? Y además, aún ante las oraciones más fervorosas, Dios calla. Los acontecimientos siguen sucediendo y a veces son tan absurdos que dice uno, ¿para qué sirve rezar? Dios sigue callado, como si no existiera, siempre calladito. Y por eso también nosotros decimos junto con Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces la oración a veces es un reclamo a Dios, sí. Por ejemplo, ahí tenemos a Jeremías. Tú me has vuelto arroyo engañoso de aguas inconstantes. ¿O qué dijo Job? Soy como un torrente que baja turbio del hielo cuando se deshace la nieve. Pero al primer calor se seca. En verano desaparece de su cauce. Las caravanas van a buscar agua y se quedan burladas su esperanza porque no hay agua. Y así se van decepcionadas. Pues así es nuestra oración, dice. El diálogo, por eso agarra contigo, Señor, tonos dramáticos, se transforma en discusión, disputa abierta. Queremos, sí, es cierto, que siempre nos complazcas, que pues realiza lo que nosotros queremos siempre. Pero la intención es otra la de Dios. Quiere involucrarnos en sus proyectos y liberarnos de esas ilusiones, saciar nuestra mezquinidad, nuestros horizontes estrechos, hacernos abiertos. Y así dice, quiero sacarte de tus vanos deseos. No, dice, bueno, pues la oración a veces es una lucha contra el Señor. ¿Y quién va a salir victorioso? El que se rinde a Dios, el que dice, Señor, hágase tu voluntad. Ese es el triunfador. Bueno, pues decimos los creyentes, oran de cada quien a su manera, de acuerdo a la imagen que tienen de Dios y de acuerdo a lo que crean. ¿Sí? Antiguamente los movimientos religiosos pues tenían como características una síntesis de sus verdades y también una síntesis de sus normas éticas que eran las que observaban. También tenían una síntesis de oración, la que les proponían y sintetizaba toda su fe, y era su propuesta de vida. Abraham, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo no solamente de fe y de hospitalidad, también Abraham es un ejemplo de oración. Y la oración del padre Abraham no se basaba en fórmulas aprendidas de memoria o que sacaba de un libro, porque no existían. La oración de Abraham no era una letanía pronunciada distraídamente de letras y letras y letras. La oración del padre Abraham es un diálogo espontáneo y sincero. Veamos la primera lectura. Abraham habla a Dios de amigo a amigo. Regatea, regatea, regatea. Pues ahí tenemos nosotros el Evangelio de San Lucas que nos dice que los discípulos asombrados, entusiasmados y de ver a Jesús como oraba, le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña, lee ahí el Evangelio por tu cuenta, ya sabes. Les enseña el Padre Nuestro, que hay que pedir con insistencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Que Dios siempre será mejor que nosotros. Bueno, pues San Lucas insiste mucho sobre el tema de la oración, ¿sí? Insiste hasta 7 veces. ¿Y en qué insiste? Pues nos recuerda que Jesús oraba. Sí, oraba en su bautismo, oró en lugares solitarios, oró antes de la elección de sus discípulos, oró en la transfiguración, oró cuando enseñó el Padre Nuestro, oró sobre todo el momento más dramático de su vida, en Getsemaní, su oración, oró en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Toda la vida de Jesús está marcada por la oración. Su lucidez en las decisiones, su equilibrio psicológico, la dulzura y la firmeza en sus decisiones solamente se explican por la perfecta relación con el Padre Celestial. Y esta solamente la hacía a través de la oración. Jesús oraba. Jesús, ¿qué es lo que pedía en la oración? No pedía favores para recibir un trato privilegiado frente a las dificultades de la vida. No. Él no ha pedido que Dios modificara sus proyectos para hacerlos como él quería. Lo único que pedía que le diera a conocer su voluntad para poder cumplirla, para llevarla a cabo en todas partes y siempre. Por eso, ante ese entusiasmo, ante esa concentración, ante esa forma de ser de Jesús, los discípulos dicen, enséñenos a orar. Y Jesús les dice, bueno, pues cuando oren, oren así. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación. Esta es la síntesis, esto es el contenido que tiene que tener su oración, dice Jesús. Bueno, pues para ti, cristiano, cristiana, Dios es un Padre que te ha amado desde siempre, dice el Salmo, desde lo oculto, que cuando eras formado, entretejido en lo profundo de la tierra, ya tus ojos, Señor, veían mi ser informe. Sí, dice el Salmo 139. Y cuando tú, cristiano o cristiana, recurres a Dios Padre, lo haces directamente, con confianza. Y a veces no sientes ninguna necesidad de mediaciones o recomendaciones, ¿no? Lo haces directamente. ¿Por qué? Porque también, aunque falles, como el hijo pródigo que sabemos la parábola, y te alejes de tu padre, sabes que cuando regreses siempre serás bienvenido, bienvenida, sí. Siempre estará la puerta abierta, el corazón del Padre. Y a este Padre le pedimos con insistencia que nos dé el pan de cada día, que nos dé el pan de cada día, sí. Entre los pueblos orientales, donde cada grupo familiar tenía su propio horno, el pan era más que un simple alimento para consumir. No, no solamente era el alimento que se lo iban a comer ellos, tenía características muy especiales. ¿Cuáles eran las características que tenía ese pan que ellos iban a preparar? Evocaba sentimientos, emociones, relaciones de amistad entre ellos que hoy nosotros ignoramos. Sí, el pan era una llamada a la generosidad, a compartir con los más pobres. No se podía comer pan en soledad, dice Job. La horchaza que debía ser siempre preparada se compartía con el hambriento de ese pan, siempre. Y solo las manos humanas eran dignas de tocar el pan, porque tenía algo de sagrado. ¿Qué tenía de sagrado? El trabajo del hombre y de la mujer, la bendición divina de la tierra fértil y la lluvia y el rocío que el Señor les había enviado a tiempo. Por eso era sagrado. El pan era sagrado, no podía ser tirado a la basura. No se cortaba con el cuchillo, se partía delicadamente y se compartía. Sí, el pan es la fatiga del agricultor, el trabajo del agricultor. Entonces, ¿para qué pedimos a Dios si es trabajo del agricultor, si es fatiga del hombre? Pues entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Que Dios trabaje por nosotros? ¿Tiene sentido pedir a Dios algo que no nos lo podemos, si no lo podemos preocupar nosotros mismos? ¿Para qué se lo pedimos? Muchos dicen, bueno, pedimos nuestro pan. Dice Jesús, pídanlo. ¿Por qué? Del maná nunca se dice que era nuestro pan, simplemente llovía del cielo. Era un regalo de Dios. En cambio, el pan nuestro es al mismo tiempo un regalo de Dios y fruto del sudor, de la fatiga, del sacrificio del hombre y de la mujer. Y por eso
ellos pueden justamente llamarlo nuestro pan. El pan bendecido por Dios es aquel pues que es producido, elaborado conjuntamente por todos los hermanos. Es obtenido de la tierra que Dios ha destinado a todos, a todos. Es un pan para todos. Pedir nuestro pan de cada día, ¿qué es lo que significa? Pues no acaparar ese pan para muchos días, para guardarlo para los días siguientes, para tener una buena despensa ahí. ¿A cuánto les falta el pan? Y tú y yo lo tenemos ahí almacenado. A veces hasta se echa a perder por no compartirlo. Pedir nuestro pan de cada día, es decir, ayúdame, Padre Celestial, a contentarme con lo necesario hoy. Mañana saldré a buscar el que necesite. Líbrame de la esclavitud de los bienes, de acaparar, acumular y acumular, a ser un comprador compulsivo. Y dame la fuerza de compartirlo con los pobres. Bonito. Dios puede pedir, ¿verdad? Por nosotros, hijito, intercede por nosotros, pero no puede pedir a nuestro Dios nuestro pan, y no puede pedir lo menos y no trabaja, quien vive a costa de los demás. Ya se puede decir, no coma ese que no trabaja. La petición pues que hacemos el Padre nuestro, danoslo hoy, no puede ser escuchado por Dios si no tiene sentimientos de amor hacia el hermano. Jesús lo dijo, deja primero ahí tu don y luego reconcíliate con tu hermano y luego regresa, sí. Y decíamos, pues, no vas a decir, pues ya el más recibido hay que pase. No, Dios exige más. El cristiano no puede abrirse al amor del Padre si rechaza no reconciliarse con su hermano. No puede acercarse a pedir al Padre. Y después de haber presentado este modelo de oración cristiana, Jesús nos narra esa interesante parábola de ese hombre que pidió con mucha insistencia a ese amigo que le dice, dame 3 panes, y se los dio por su molesta insistencia. Entonces quiere decir que, ¿para qué Dios quiere que insistamos? Para hacerse del rogar por mucho tiempo antes de darnos el don que le pedimos? No, sino porque nosotros como humanos necesitamos mucho tiempo para asimilar los pensamientos, los sentimientos del Señor. Y la oración solamente tiene resultados positivos si es prolongada, si es repetida, si es repetida, si es repetida. Y la oración no va a cambiar a Dios, sino que abre nuestra mente, modifica nuestro corazón. Y claro, esta transformación no es automática, sino que pues, requiere a veces mucho tiempo, a no ser que se diera un milagro como en San Pablo. Pero si hablamos largamente con Dios, terminaremos por comprender su amor y por aceptar sus designios. Ay, por eso hay que pedir y pedir y pedir, porque nos resulta muy difícil, ¿verdad? Renunciar a nuestras maneras de ver los acontecimientos. Nos cuesta aceptar la luz de Dios. Somos ciegos. No somos capaces de ver o a veces no queremos ver. Los caminos de Dios no son siempre tan fieles y placenteros, tan fáciles. Requieren la conversión nuestra, los esfuerzos de renuncia, los sacrificios nuestros. Y para lograr la adhesión interior a la voluntad del Señor, para llegar a ver con sus ojos los acontecimientos de nuestra vida, es necesario orar. Orar y orar por mucho tiempo. Sí, eso nos enseñó a orar y a orar insistentemente por mucho tiempo. Pues yo primero me invito y te invito a no nos cansemos de pedirle a Dios, aunque Él sepa lo que nos hace falta.
Pues en este tiempo que Dios nos concede, esta oportunidad, démosle las gracias y digamos con toda la comunidad y cuantas veces sean esa magnífica síntesis de cómo debe ser nuestra oración al Padre, siempre fiel, que está en todos lados, que nos da el pan para todos y perdona siempre. Pues que este Padre bueno, este Jesús que nos enseña a relacionarnos con Él siempre, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu personalidad sea fruto de esa oración, siempre equilibrada e intensa con Dios, porque oras mucho. Buen tiempo te da Dios.